Hey, espero que cuando sea que escuches esto estés bien, que la vida marche y que la vivas con pasión. Que nada ahogue el grito de la vida dentro de ti, sino que lo compartas y lo expreses desde tu azotea. Comencemos. Un grito desde la azotea. Vivo en un país en el que en el año 2021, nada más, 74,000 personas tuvieron que salir de sus casas. Un país en el que, según las cifras de apenas las últimas 2 décadas de conflicto armado, de guerra interna en Colombia, 2,200,000 personas tuvieron que escapar en la noche con las cosas que podían sostener en una mano y correr y no saber incluso dónde van a poder detenerse, porque las balas, los disparos, los bombardeos, la intimidación, el terror les tocó a la puerta algún día y se quedaron sin tierra, se quedaron sin casa, se quedaron sin posibilidades de huir. Era eso o padecer la esclavitud o la muerte. Por cosas de mi trabajo, por la clase de cosas que realizo, de ejercicios de formación, de talleres, encuentros, hay 2 organizaciones con las que he tenido que trabajar: la Unidad para las Víctimas y la Comisión de la Verdad. Y eso ha hecho que he escuchado muchos relatos a lo largo de los últimos años de lo que en Colombia llamamos desplazados, ¿sí? Que son estas personas que han tenido que huir, los que alcanzaron a salir, porque también las cifras de asesinatos y masacres y todos los que no pudieron huir es una cifra altísima y terrible, que todos los días debería retumbarnos en la cabeza para que tomemos siempre mejores decisiones como país, para que apostemos por la paz. Y son historias de desesperación, son historias de muchísima valentía en medio de la desesperación. Son historias de personas que logran extender sus brazos de una manera fantástica y milagrosa para proteger la mayor cantidad de personas que puedan proteger, para salir y correr y buscar una salida, un futuro, algún tipo de lugar seguro junto a hijos, esposas, abuelos, tíos. Recuerdo muchísimo la historia de una mujer en un territorio que se llama Los Montes de María, que adquirió una discapacidad en la noche en la que tuvo que huir, porque corriendo entre las montañas, huyendo del asedio de los grupos armados, ella tropezó, cayó por un precipicio y perdió uno de sus ojos. Y cuando nos encontramos, ella contaba, muchas veces nos decía que vivía un poco aún en esos momentos, que no había podido salir mucho de esos momentos, porque ahí perdió a un hijo, porque no pudo regresar nunca al lugar en el que estaba, porque había sido su casa desde siempre, porque ahí había crecido, había estado su familia. Y sin embargo, daba gracias por la valentía de salir, por la valentía de escapar, porque seguramente no estaría con vida de no haberlo hecho. Es lo que pasa con la crueldad, ¿no? La crueldad te pone entre la espada y la pared. La crueldad te pone entre el renunciar a todo y huir o padecer que esa crueldad se avalanche sobre ti. Es algo que vivimos en muchísimas partes del mundo. Si bien Colombia ha tenido el horrible récord de ser el país con mayor número de desplazamientos internamente, de gente que tiene que huir dentro del mismo lugar, dentro de la misma patria, dentro de su mismo país, pues pensar en Sudáfrica, en el apartheid, en esos momentos en los que tantas personas tuvieron que escapar de los lugares en los que ancestralmente habían crecido ellos y todas sus familias y todos sus antepasados por la colonización, la explotación, la violencia.
pensar en Ruanda y el genocidio étnico que tantas veces nos han narrado, pensar en Siria, lo que ha pasado durante tanto tiempo, con guerra, con pueblos enteros que han sido exterminados o han sido obligados a salir, y obviamente las noticias de todos los días del Mediterráneo, de la gente que tiene que escapar de sus países, recorrer distancias que no nos alcanzamos a imaginar, atravesando el norte de África, para encontrarse con las mafias de gente que traslada personas hacia Europa, lugar en el que se encuentran con vallas electrificadas, con cercas con alambres de púas, con guardias armados, cuando llegan, cuando no se los traga el océano. Y claramente muchos de los que estamos aquí y escuchan este podcast, y yo mismo que lo estoy haciendo, tenemos amigos de la bella Venezuela que han tenido que escapar de la miseria, de la destrucción, de todo lo que ha vivido este país, que fue víctima de la injusticia por tanto tiempo y que luego encontró, o parecía, un remedio que fue mucho peor que la enfermedad. Y pienso entonces en todas las personas que algún día han tenido la obligación, pero a la vez de la obligación, la valentía de convertirse en fugitivos, de convertirse en personas que escapan, de convertirse en gente que huye. Y en la gran medida de todos estos que tuvieron que dejarlo todo, abandonarlo absolutamente todo, como nuestros desplazados o como tantas víctimas de estos lugares a los que he hecho mención, que no son los únicos, hay muchísimos más, como quienes a lo largo de su vida han tenido que tomar decisiones que los alejan, que los distancian, que les ponen tierra y historias de por medio con lo que fue su vida entera, con lo que fueron sus recuerdos, con lo que fueron las personas con las que crecieron, con lo que ha sido su entorno, lo que respiraron toda la vida y que tuvieron que decir en algún momento no más. Y sí, me refiero a renuncias laborales, también me refiero a divorcios, también me refiero a separaciones familiares, a cambios drásticos de vida a los que muchas personas se han visto forzadas o obligadas, pero insisto, que también lo han asumido con una profunda valentía, porque quedarse significaba seguir en un ambiente que ahoga, que asfixia, y muchas veces en un ambiente que mata. Si no, la vida entera sí va matando la esperanza, va matando la ilusión, va matando la libertad, va matando la propia identidad. Y yo creo que muchos de nosotros hemos vivido momentos así. Y creo que esas personas podrían convertirse de alguna manera en nuestros referentes. Es curioso porque muchos de ellos sostienen carteles en los semáforos pidiéndonos ayuda, pidiéndonos unas monedas, pidiéndonos un trozo de pan, pidiéndonos, yo qué sé, que al menos volteemos a mirarlos para decirles: espero que tengas un buen día y ánimo. Y sin embargo, muchas veces la clave de buena parte de nuestras búsquedas estaría en sentarnos con una persona de estas y escucharle su relato de valentía, escucharle el relato de todo lo que fue capaz de atravesar para llegar a otro destino, para buscar otro lugar. Hace unos meses, cuando recién estaba reiniciándose todo el ejercicio de trabajo presencial, porque la pandemia de los años 2020, 21, 22 nos ha estado pues encerrando y nos ha estado distanciando, tuve la oportunidad de ir a uno de los lugares que es un lugar de paso de los migrantes extranjeros, venezolanos principalmente. Y en la carretera se veían muchas personas con una bolsa, con un atado de costal, con una pequeña maleta, con sus hijos, con sus familias, con las personas mayores, con los viejos, caminando por la carretera. Y de regreso incluso la imagen fue muy potente porque la lluvia estaba arreciando muchísimo, bajando de Pamplona hacia
hacia Cúcuta. Digo bajando porque Pamplona es un lugar más alto en geografía. Y ellos venían saliendo y pensaban en esas historias. Ahí estábamos trabajando, de hecho, con una agencia para los refugiados. Y en esas historias hay claves muy importantes porque es la odisea de salir y recorrer un camino muy desconocido para buscar algo distinto, para romper con ese ambiente y ese entorno que desespera, que quita posibilidades, que hace sentir que toda la vida son renuncias y que toda la vida son apreturas, para ir por algo más, algo muchas veces desconocido y a veces con decisiones muy desesperadas, pero con decisiones llenas de coraje también. Y creo que es un ejemplo valiosísimo del coraje que muchos otros no hemos tenido y nos hemos quedado en situaciones que nunca debimos haber soportado por tanto tiempo, o en ambientes en los que nunca quisimos modificar nada por temor, por excesivo respeto, por un sentido rarísimo de la prudencia, sabiendo que el ambiente era hiriente o que el ambiente era agresivo. Y ahí permanecimos. Pienso en tantas y tantas relaciones de pareja, de personas que no solamente no son felices con su pareja, sino que sienten cada día un poquito más disminuida su identidad, su libertad, su capacidad de querer, y que pues buscan salidas por algún lado sin el coraje de decir definitivamente voy a hacer el camino del migrante, voy a hacer el camino del forastero, voy a hacer el camino del fugitivo, aunque no sepan a dónde me lleva. Pues bien, la historia del cristianismo y la historia del judaísmo y la historia de la tradición que le ha dado peso a toda la cultura occidental es una historia de fugitivos. Es una historia de personas que reconocieron que valía la pena salir corriendo. Eso como que está mal visto hoy. Hoy en día hay como un elogio de la gente que resiste. Y sí, yo creo que hay una manera de quedarse y hay una manera de ser resiliente que es importante. Hay una manera de decir, aquí estoy y el entorno no va a poder conmigo. Yo creo que eso tiene un tono también de coraje y de valor. Pero no creo que deba estar mal visto el salir corriendo, ¿saben? No creo. Especialmente cuando entendemos y reconocemos que lo que está del otro lado no es un ambiente fácilmente modificable, que lo que está al otro lado no es un grupo de personas que escuchan y que están atentas y que podrían preguntar y cambiar ciertas cosas, cuando lo que está del otro lado es una espada, cuando lo que está del otro lado es una palabra amenazante, cuando lo que está enfrente de nosotros es la actitud intransigente, es la pared que no solamente impide moverse, sino que también agrede. El Dios de los cristianos es un Dios de fugitivos. El Dios de los cristianos es un Dios de gente que escapa de la crueldad. Es un Dios de gente que huye. Es el Dios de los israelitas huyendo de Egipto, que atraviesan en la noche las aguas y que atraviesan en la noche el barro y que atraviesan los juncos y que atraviesan el pantano, huyendo y diciendo, no podemos más. Es que quedarnos aquí implica la muerte, es que quedarnos aquí implica soportar cosas que ningún ser humano tendría que soportar. Y luego nos cuenta el relato que atraviesan durante muchísimo tiempo un desierto. Claro, porque el otro lado, ¿sí? El destino, la meta, no está a la vuelta de la esquina. Y menos cuando hemos cuando hemos cultivado, cuando nos hemos metido en una vida en la que permitimos que tantas cosas nos coarten y que tantas cosas nos limiten la capacidad de ser y de respirar y de decir lo que somos y lo que queremos. Eso no está ahí, no es inmediato. Hay que recorrer un camino. Hay que aguantarse la lluvia en la mitad de la carretera y subir y bajar montañas. Pero llegaremos.
La esperanza, sin lugar a dudas, es que llegaremos. La certeza de la fe es confiar en que allá, al frente y detrás de nosotros, hay alguien que nos guía y nos cuida, y que llegaremos a un lugar en el que todas las cosas podrán ser distintas. Ojalá hoy y a partir de hoy, y si lo han hecho desde antes, fantástico, y me uno a su corazón en eso. Y si no lo han hecho, por favor empecemos desde ya. Ojalá desde hoy tengamos una mirada distinta cuando vemos a alguien que huyó. Ojalá tengamos una mirada distinta cuando vemos a alguien que migró, a alguien desplazado, a alguien extranjero, a alguien que salió corriendo de una situación insoportable. Ojalá seamos ese apoyo y esa guía y ese cuidado. Ojalá seamos esos que rescatan el coraje de sus historias. Ojalá los miremos de una manera distinta, pero también ojalá aprendamos de ellos que ninguna situación merece robarnos toda la existencia. Que hay cosas a las que hay que decirles no más, y que Dios sella y valida esas decisiones. Que toda la historia de la conquista de la libertad, pero también toda la historia de construir, de crear, de inventarse una tierra prometida, porque esa tierra no existe, hay que hacerla. Porque ellos no llegaron a un lugar en el que habían dispuesto casas y colchones y comida y gente dándoles la bienvenida y miren, les mostramos cómo van a hacer las cosas acá. No, eso les tocó inventárselo. Y muchas veces combatir lógicas que eran también lógicas de opresión y de esclavitud de otra gente y de ellos mismos. Pues ojalá esas historias, esas personas que nos encontremos en la calle, que nos encontremos en la vida, que veamos en las noticias, de alguna manera se conviertan en inspiración de tantas cosas en las que hemos decidido quedarnos, y a veces quedarnos creyendo que Dios nos castigaría si salimos corriendo, cuando el Dios de la Biblia, el Dios de Jesús y el Dios de los cristianos es el Dios que alienta a todo aquel que descubre que hay una situación en la que es imposible quedarse y decide reunir el coraje para huir, para escapar. Así que felices los que corren y huyen, felices los fugitivos, porque solo ellos nos podrán construir la tierra prometida. Un credo desde la azotea. Creo en la gente que sirve. Creo muchísimo en todos los que son capaces de despojarse de cualquier tipo de título, de élite, de clase, de reconocimiento que podrían tener, incluso reconocimientos muy merecidos, para ir a mover las sillas, para ir a coger la escoba, para ir a acompañar a alguien, para ir a abrazar, para ir a juntarse con el otro, para escuchar, para lo que haga falta. Creo en la gente que sirve. La gente que sirve es el principal testimonio de que el mundo vale la pena y que Jesús tenía razón. Por eso es difícil creer en las jerarquías y en los títulos y en las eminencias y las excelencias y el excelentísimo. Y todas estas maneras en las que particularmente en el catolicismo, pero en muchos otros escenarios, tanto de las religiones como de la sociedad, nos hemos inventado formas de poner a personas en lugares en los que ni siquiera ellas a veces se dan cuenta o ni siquiera son capaces de notarlo o ni siquiera quisieran estar ahí, pero se vuelven intocables, impecables y también se vuelven inservibles, porque bajarse de ahí cuesta mucho. Quitarse esa tensión, quitarse ese reconocimiento, quitarse esos títulos para ponerse a los pies de la gente y decir qué es lo que necesitan de mí, es muy complicado, es muy difícil. Creo que a lo largo de mi vida he conocido muy poquitas personas pertenecientes a las jerarquías que realmente hayan dicho alguna vez a su gente qué es lo que necesitan de mí, aquí estoy para lo que necesiten de mí. No para que hagan lo que yo decido que tienen que hacer. Y creo que en ese sentido, el cristianismo y los cristianismos, particularmente el catolicismo, tenemos una enorme cantidad de cosas que revisar en nuestra manera de tratar a la gente que llamamos líder y que llamamos servidor. Porque una cosa es servir
y otra cosa es tener un título de servidor. Y aplica para los consagrados y para las personas que tienen cargos en la iglesia, y también aplica para una cantidad de personas en los grupos y en las comunidades y en las reuniones que apenas tienen un título de servidor, se vuelven inservibles. Una bendición desde la azotea. Baruch atah Hashem Elohim melech haolam. Bendito sea, Señor Dios, Rey del universo, por las tormentas, por los días de tempestad, por los días de ruido, de frío, de lluvia, que no solamente asustan a los animalitos, sino también nos asustan a nosotros. Y no solamente ahí en la naturaleza y sus truenos y relámpagos, sino también en las tempestades de la vida. Muchas de esas buenas causas de encontrar qué es lo que nos está quitando la calma, muchas de esas buenas maneras de entender por fin qué es lo que nos desespera tanto, pero también muchas de esas tormentas, causas de ir empacando los chiritos y decir: hay que salir de aquí, hay que irnos ya, no podemos quedarnos aquí. Bendito seas por cada día en el que el ruido y la presión y todo lo que nos aqueja encima pareciera que nos gritara, pero que nos deja ver muy claro por dónde es el camino. Una pregunta desde la azotea. Pregunta Milady: ¿es normal sentir en ocasiones que Dios se olvidó de nosotros y pelear con Él? Es tan normal que un salmista, que uno de estos compositores de los bellísimos cantos de Israel que quedaron consignados en la Biblia, comienza su canción diciendo: ¿por qué me abandonas? ¿Por qué? Y es tan normal que el mismo Jesús de Nazaret tomó ese canto y se lo apropió, y los cristianos identificaron a Jesús con esa oración. Y claro, la oración termina con otra actitud, con otro tono, con una confianza, pero arranca diciendo eso, y lo canta y lo grita. Y yo creo que muchos de nosotros tendríamos que perder el miedo de decirle a Dios: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Porque la vida a veces pega duro. Hay días de tormenta, hay días en que la presión está fuerte, hay días en que el ambiente está insoportable, y a veces miramos para el lado y lado y no lo vemos tan fácilmente. Los israelitas narran en su historia que una nube en el día o una columna de fuego en la noche los guiaban. Y es una preciosa manera de decir cómo iban buscando el norte. Cómo iban buscando para dónde coger. Pero sin duda muchísimas veces, y lo muestra el relato, también se perdieron. Y también dejaron de ver eso. Y es normal que nos pase, claro. Te ha pasado a ti, me ha pasado a mí. Creo que lo importante es quedarse y decirlo, eso sí. Es decir, creo que la fe, más que estar siempre bien con Dios, es estar con Él. A veces estamos felices, a veces estamos callados, a veces estamos bravos, a veces estamos dudando, pero es estar, es quedarse. ¿Sí? Eso que Juan llama permanecer. Así que ánimo, dile que dónde está, pregúntale, pero quédate ahí a preguntar, y sobre todo quédate a escuchar la respuesta. Un saludo desde la azotea. Hoy desde la azotea saludamos a Mauricio Allen. Mauricio Allen es un amigo, compositor, cantante, un músico peruano, eso dice su Instagram. Y compone increíble y canta súper chévere, y es un hombre con un gran corazón, un gran buscador. Tiene una canción muy famosa que se llama Dios te hizo también, pero tiene muchas otras y algunas incluso me gustan a mí más. Enciende una luz me encanta, y Tiempo al tiempo. Y bueno, Mauricio es un gran tipo, es un hombre al que tengo el honor de llamar mi hermano y mi amigo, y hoy lo saludamos desde acá y los invitamos a todos a que lo conozcan. Síganlo, su cuenta en Instagram es Allen_Mauricio. Muchas cosas ahí de familia y tal, pero para mí mete mucho pensamiento, mucha historia, y cada vez que se le ocurre una canción la va poniendo ahí. Brother, saludos desde la azotea.
Termina así el episodio de hoy. Gracias por escuchar, gracias por compartir. No olviden que nos pueden escribir en La Azotea Podcast en Instagram y que nada ahogue el grito de la vida que llevan dentro. Al contrario, que lo puedan compartir y expresar desde su azotea.